Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Demian y me ha tocado el día de hoy poder compartirles a ustedes un estudio, así que me gustaría compartirles algo que he compartido hace unos cuantos años atrás con un grupo de jóvenes y trataba sobre la piedra, como vemos aquí en pantalla. Y yo les comencé diciendo que una piedra no era ni buena ni mala, sino cómo se utilizaba. Y tomé la historia de Nehemías para poder retratar un poco este tema. Y vamos a leer unos versículos a medida que vamos contando la historia. Vamos directamente al capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Todo esto comienza porque Nehemías tenía un deseo de poder reedificar Jerusalén, porque obviamente habían estado en guerra y fue destruida, fue quemada y no estaba bien. Entonces él tuvo ese deseo de poder eh, edificarla nuevamente o reedificarla, y pidió a Dios en oración que le permitiera, que le concediera este privilegio de poder ir y hacerlo. Y como él era copero del rey, obviamente le pidió permiso también al rey, y el rey accedió. Obviamente todo esto porque Dios lo permitió, ¿no es cierto? Bueno, luego de que tuvo este deseo y el rey le permitió, el rey también lo favoreció enviándole unas cartas para los gobernantes que estaban en el lugar durante el trayecto que tenía, y para que le ayudaran y demás. Eh, pero bueno, no todo iba a ser tan lindo ni tan bueno. Sabemos que a veces hay pruebas en el medio. Y obviamente vamos a decirle de esta manera a la banda que, o al grupo de personas que estaban, entre otros, Sanballat, Tobías, Gesem, que tuvieron, como vemos ahí en pantalla, tuvieron como este rencor, este odio de que alguien viniera para poder ayudar a los judíos a reedificar nuevamente Jerusalén. ¿Sí? Y en el capítulo 2, versículo 10, dice: Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Como vemos, no siempre las cosas van a ser color de rosa, como se dice, o va a salir todo bien. A veces pueden haber algunas trabas en medio. Seguimos en el capítulo 2 y nos vamos al versículo 17 y 18. Y dice: Les dije pues al pueblo: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y nuevamente vemos cómo eh, Nehemías motivó a las personas que estaban allí a poder trabajar, mostrarles lo bien
que, que estaba pasando, lo bueno que Dios hizo con él, el deseo que puso en el corazón y todo el favor que venía teniendo, no solamente de Dios, sino del rey. Y obviamente, después, en el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Tobías y Gesem hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nuevamente vemos que la bandita de estos muchachos empezaban a generar lío, empezaban a querer eh, molestar y que las cosas no se hicieran, que Nehemías y las personas no pudieran trabajar. Saltamos al capítulo 4 y vemos nuevamente, siguiendo con este tema de la banda de los tres más el resto, que dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vemos ahí este deseo de pelear generado por el odio que tenían para que siga la ciudad destruida. Vemos como estos muchachos no solamente fueron ellos tres, sino que empezaron a juntar más gente para seguir buscando el lío y que las cosas no se hicieran. Pero nuevamente Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bueno, después la historia, obviamente estos muchachos van a seguir haciendo de sus travesuras, van a seguir generando líos, disturbios, hasta que empiezan a mover un poco a la gente y bueno, se empiezan a cansar. Vemos que en el capítulo 4, versículo 11, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Obviamente tenían ese odio, esas ganas de pelear y querían poner esas trabas en el camino para que no se pudiera seguir con la reedificación. Pero Nehemías era persistente, tenía de su lado a Dios, tenía ese deseo de poder edificar, había motivado a las personas para poder hacerlo, estaban todos motivados hasta que de a poquito empezaron a decaer por diversos motivos, pero vemos como después en el versículo 14 dice, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras cosas. Y ahí vemos cómo nuevamente Nehemías retoma la motivación, el ánimo para que estas personas pudieran seguir construyendo. Los motivó, los animó sabiendo que, o los enfocó, mejor dicho, también para que tuvieran presente que nuevamente Dios estaba de su lado y que obviamente los iba a ayudar. La historia termina que obviamente pudieron terminar esto y les fue bien, ¿no? Pudieron terminar la ciudad. Pero vemos entonces aquí cómo Nehemías, enfocado para hacer las cosas o hacer algo bien, y tenemos del otro lado a la banda que buscaba hacer las cosas mal para poder perjudicar a Nehemías. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la piedra? Esta idea me había surgido desde el momento en donde vi la piedra que podía ser utilizada para algo bueno o para algo malo. Nehemías vio la piedra y la utilizó para algo bueno. ¿Sí? Vio esa piedra y dijo, vamos a reconstruir Jerusalén. Y empezó a buscar personas para que lo acompañaran a hacer esta tarea de poder edificar. Él buscó hacer
algo bueno. Pero vemos después, por el otro lado, que esta bandita de Sanbalat, Tobías y Gesem vieron una piedra y vieron la oportunidad de buscar ser de tropiezo, buscar que no se hagan las cosas bien y buscarla para algo malo. Entonces, cuando, cuando vemos esto, también es importante ver eh, nosotros para qué, eh, para qué vamos a utilizar esta piedra. Si realmente para hacer de edificación o, o para hacer de una piedra de tropiezo. Y aquí podemos ver esto. Entre otras cosas, para poder edificar, para poder ser de bendición, podemos interceder en oración por los hermanos. ¿Sí? Vemos que en Filipenses 1 del 3 al 4, Colosenses 1:3, Pablo se acordaba de ellos en las cartas que les enviaba a estas iglesias y les recordaba que siempre los tenía en oración. Y también vemos que en Romanos, Pablo dice que estén orando por él porque estaba atravesando un momento difícil. Entonces, vemos cómo también era recíproco este tema de uno poder interceder por otros hermanos y que otros hermanos también intercedan por nosotros. Luego, el tema de la enseñanza, el tema de exhortar. Vemos que en 2 Timoteo 3:16 la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que las personas puedan ser perfectas, ¿sí? Podemos ver también que Pablo le decía a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 4, le decía que se enfocara en la enseñanza y en exhortar también. Y también podemos ver que para poder ser de edificación, para edificar, ser de bendición, podemos ser un canal, una ayuda para las personas, ¿sí? Vamos a ver en Filipenses, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 25, donde vemos que Pablo envía a Epafrodito a Filipos y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces vemos que Pablo envió a Epafrodito como ayuda para poder realizar una tarea, ¿sí? Entonces, Pablo tenía muchas personas a su alrededor que lo ayudaban en diversas cosas, tanto sea o en las prisiones, cuando él estuvo prisionero, o cuando estaba con enfermedades. Ahí vemos también que esas personas lo ayudaban a Pablo, ¿sí? Y eso es por el punto de poder ser algo bueno. Y por el otro lado está la parte de utilizar la piedra para poder destruir o ser de tropiezo. Se habla mucho también del tema del juzgar a las otras personas, del murmurar también, y eso vemos que en Santiago 4:11 se toca este tema de juzgar y de murmurar. También vemos que otra cosa que no ayuda ni es algo bueno es el tema del enojo, que vemos que en Santiago, en Efesios y en Colosenses, en estas cartas siempre dice que el enojo se tiene que despojar de nosotros, o mejor dicho, nosotros nos tenemos que despojar del enojo, entre otras cosas que lo dicen. El enojo siempre está por ahí presente, porque también influye emocionalmente o te puede crear una raíz de amargura hacia una persona y no está bueno eso, ni está bien. Y luego vemos que como otro punto malo que se puede utilizar, entre otras
un montón de cosas, es el ser de tropiezo a una persona, por diversas cuestiones, no sé. En este caso, en Romanos, se estaba discutiendo por el tema de la comida y la bebida, ¿sí? Y ahí después Pablo los exhorta para que digan, bueno, si es ocasión de tropiezo, no lo hagan más, ¿sí? Si le hace mal a una persona, no lo haga más eso, porque está siendo desfavorable para esa persona y somos todos el cuerpo de Cristo, entonces estamos unidos en una iglesia, entonces no lo hagan más. Entonces, volviendo a este tema de la piedra, yo me enfocaba y pensaba, eh, vamos a hacer, vamos a utilizar esta piedra para poder edificar, como hizo Nehemías, y colocar piedra tras piedra para poder levantar el muro, motivar a otras personas para que también hagan cosas buenas, o simplemente vamos a hacer como la banda de los tres, diciéndolo así pronto y rápido, que era para destruir, que vieron la ocasión de usar una piedra para poder destruir, no dejar trabajar a Nehemías y estar ahí molestando constantemente. Eh, Obviamente esto lo tomamos como una figura, ¿no es cierto? Pero bueno, era para que estemos pensando a veces eh, cómo podemos utilizar esta piedra. Y como les dije, yo aquí les dejé tres opciones para poder hacer edificación. Hay un montonazo más que se pueden hacer, obviamente estudiando la Biblia, trabajando con los hermanos, van a encontrar muchísimas más. Lo mismo que para destruir o para hacer de tropiezo, hay muchísimas más también. Yo aquí les dejo algunas como para que tengan una referencia y empiecen a pensar en la vida de uno qué es lo que queremos hacer. Y ya para ir finalizando, tengo dos versículos que son para motivar a cada uno y dicen de la siguiente manera. 1 Corintios 15:58, gran versículo, muy utilizado también. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es mantenerse firme, mantenerse constante, trabajando en la obra del Señor. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También aquí, de poder llevar un buen fruto, trabajando en la obra y de crecer en el conocimiento de Dios, de poder estudiar. Tenemos varios grupos de estudio en donde se tocan muchos temas, se quitan dudas, uno puede despejar algunas dudas que tiene sobre algunos versículos, sobre algunos temas, capítulos o cosas cotidianas de la vida o diversos temas. Lo tenemos al pastor también para que nos ayude con todas estas cosas. Lo motivo también a que puedan ingresar, y de esta manera me gustaría finalizar teniendo en cuenta esto que también yo les dije en su momento a estos adolescentes. ¿Qué piedra vamos a utilizar? La piedra que sea para edificación, que sea para mejorar a los demás, para mejorar uno, para ayudar, o la piedra que va a ser en el tropiezo, para no dejar trabajar, para desanimar, ¿sí? ¿Qué piedra van a elegir? Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.